Buenas tardes. Hoy continuamos nuestro estudio a través de B.A. Carson's Praying with Paul, orando con Pablo, y estamos en el capítulo 7. Ahora, en este capítulo, Carson no examina una oración de Pablo, sino él hace una pregunta muy importante. ¿Cuáles son mis excusas para no orar? Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que a veces la oración puede ser difícil, porque requiere que nos enfoquemos nuestras mentes y nuestros pensamientos. Requiere que nos humillemos ante el Señor. Pero aún después de eso, también requiere que nosotros tengamos fe y que creemos que cuando estemos orando, que el Señor nos escucha, aun cuando nos sentimos que no nos está escuchando. Y una vez nos humillamos ante el Señor, la oración bíblica requiere que seamos honestos y vulnerables. Y, y eso quiere decir que hay que abrirle nuestro corazón al Señor. Y a veces eso es difícil. Porque a veces eso significa compartir algo por lo cual nos sentimos vergüenza. O compartir pecado, o dudas que nos estemos sintiendo, o temores que tenemos al Señor. Entonces, por, por este capítulo, su propósito es que nosotros vamos al Señor. Después de leerlo, que vayamos al Señor y que oremos. Que le pedimos al Señor en la oración que examine nuestros corazones para ayudarnos a ver si estamos usando las excusas que menciona Carson en nuestras propias vidas. Entonces, por eso voy a dividir el capítulo en 2 sesiones. Voy a mantener cada sesión corto para así darle tiempo para orar. Después de esta lección en esta noche, quiero que saques unos momentos para orar y pedir al Señor que te examine el corazón, que te dé entendimiento para ver si estás usando esas excusas en tu vida. Y cuando el Señor te dé entendimiento, entonces vamos a pedirle, ¿verdad? Yo voy a hacer esto con ustedes, vamos a pedir al Señor que nos conmueve y que nos lleva a arrepentirnos de ese pecado, para así poder seguir creciendo en nuestra vida de oración. No queremos ser limitados por pecado, queremos arrepentirnos de él y crecer en eso. Queremos siempre reconocer nuestra necesidad del Señor. Entonces, antes de mirar estas excusas, vamos a orar. Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por cómo lo has usado hasta ahora para hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Gracias por cómo lo has usado para ayudarnos a crecer en nuestra vida de oración, a orar más bíblicamente. Ahora, Señor, mientras vamos mirando diferentes excusas que quizás estemos usando para no orar, o Señor, quizás a través de mirar esas excusas, tú nos acuerdas de otras excusas que utilizamos para no orar. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo aplique estas enseñanzas a nuestros corazones, Señor, y que tú nos lleves a arrepentirnos. Señor, ayúdanos a ser humildes y reconocer el pecado en nuestra vida para así arrepentirnos de ella y aferrarnos más a ti. Glorifícate en este tiempo, pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera excusa que menciona Carson aquí en el capítulo 7? La primera excusa es esta: soy muy ocupado. Soy muy ocupado para orar. Ahora, no, nadie se puede negar, ¿verdad?, que vivimos en un tiempo muy frenética en la historia humana. Estamos en un tiempo donde siempre estamos ocupados, siempre hay mucho que hacer, nos sentimos apresurados como para ir al trabajo, nos sentimos apresurados para terminar el trabajo y volver a casa. Y cuando llegamos a casa, muchas veces, ¿qué hacemos? Muchos se sientan frente al televisor y se ponen a ver programas, o se sientan en el sofá frente a su teléfono. Pero sea que hagas, quizás no haces eso, quizás eres de las personas que cuando llegas a tu casa te pones a limpiar y a recoger y a cocinar y siempre te estás moviendo. Seas que estés frente al televisor o que estás trabajando en casa, la realidad es que muchos de nosotros no sacamos tiempo para parar y meditar y contemplar sobre nuestro día y nuestras vidas. No sacamos tiempo para orar. Seguimos y seguimos y seguimos. En el libro, Carson, él comparte una historia muy, muy chistosa para ilustrar este punto. Habla de que una vez hubo una pareja y esa pareja están guiando y ven un carro en la carretera parada. Era un Cadillac blanco convertible bien lindo.
y vieron que el conductor era un señor y ese señor estaba bien molesto. Cuando pararon para ver si estaba bien, si necesitaba ayuda, el señor le confesó que cuando él se montó en su carro, se dio cuenta que no había mucha gasolina. Pero como estaba tan apurado para llegar a una reunión importante, no quiso parar en una gasolinería, sino que esperaba que iba a ser suficiente para ayudarlo a llegar. Pero obviamente no llegó. Ahora, gracias a Dios que esa pareja, ellos tenían en su baúl un tanque de gasolina, un galón de gasolina. Entonces se los regalaron y le dijeron, mira señor, más adelante hay una gasolinería para ahí, para así llenar tu tanque. Pues el señor estaba bien agradecido, le da las gracias y se va. Pues mira, más adelante en esa carretera, como 12 millas, ellos ven a ese hombre de nuevo. Tiene el baúl o el bonete abierto, el carro está parado y ellos paran para hablarle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Y el hombre le confiesa, estaba tan apurado que no quise parar en la gasolinería que me mencionaste, la vi, pero esperaba de que el galón que me diste era suficiente para llegar a mi reunión, pero no lo fue. Y ahora sí que estoy parado y no hay nada que puedo hacer. Y va tarde. Es bien fácil para nosotros pensar que ese hombre estaba siendo insensato o incluso tonto, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando se trata de nuestras vidas espirituales, nosotros actuamos así a veces. ¿Verdad que sí? Nosotros a veces somos tan ocupados y tan apresurados que no paramos para llenar nuestros tanques. No paramos para pasar tiempo con el Señor y pedirle que nos dé fortaleza, que nos ayude por medio de su Espíritu Santo. No pedimos que el Señor nos dé sabiduría para vivir nuestras vidas de una forma que lo agrada a Él. Pasar tiempo con el Señor es lo que necesitamos más que todas las cosas. En Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 leemos sobre Marta y María. Mientras Marta estaba en la casa preparando y sirviendo y trabajando duro, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándole, pasando tiempo con él. Y después de un rato, Marta se queja, ¿verdad? Y va a donde Jesús y le dice, oye, dile algo, no me estás ayudando. ¿Y cómo le contesta Jesús en ese momento? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces ahí vemos la importancia y la prioridad que debe tener la oración en nuestras vidas. Como dice Carson en su libro, si somos demasiados o si estamos demasiado ocupados como para no orar, entonces simplemente estamos muy ocupados y hay que ir eliminando cosas en nuestras vidas. Si realmente no tienes tiempo para orar, entonces tienes que dejar de hacer ciertas cosas para sacar tiempo para orar, porque la oración es necesario. Pasar tiempo con Jesús es lo más que necesitamos como creyentes. Esa es la primera excusa. ¿Cuál es la segunda excusa? La segunda excusa que a veces utilizamos para no orar es esta. Nos sentimos muy secos espiritualmente como para orar. Nos sentimos muy secos espiritualmente como para orar. Puede ser que algunos de ustedes sacan tiempo todos los días para orar, pero cuando llega ese momento te das cuenta que no estás muy motivado o quizás te sientes muy desanimado, vacío o no tienes lo suficiente fe. En corto, te sientes muy seco espiritualmente. Y cuando eso sucede, dices en ese momento o decides en ese momento, pues no voy a orar ahora porque como que no me nace, no es legítimo, ¿verdad? No quiero ser hipócrita, no siento orar, entonces lo hago después cuando siento que en verdad lo quiero y lo debo hacer. Ahora, hay muchos de ustedes que quizás han sentido así en esos momentos, no abandonas tu meta de orar, sino que luchas y te mantienes así firme como para obligarte a orar. Pero sí estoy de acuerdo con Carson que seas que abandonas la oración en ese momento o no, casi todos de nosotros nos hemos sentido esto, ¿verdad? Que queremos orar y en un momento nos damos cuenta que, que simplemente no lo sentimos, como que no nos nace el hacerlo. Y hay muchas razones por
por lo cual esto no puede suceder. Él menciona varios aquí en el capítulo 7. La falta de dormir. Si no dormimos lo suficiente, nos sentimos fatigados y es natural cuando uno está bien cansado, uno ponerse pesimista y eso le quita las ganas a uno de orar. O estamos heridos porque alguien nos hirió los sentimientos y nos sentimos desanimados. Quizás estamos bajo mucho estrés o nos sentimos tristes, entonces se nos hace difícil enfocarnos y decidimos abandonar la oración. Hay tantas razones, podemos añadir 100 razones más aquí, pero en esos momentos el vacío espiritual que sentimos se siente como que demasiado para nosotros sobrellevarlo y nos lleva a abandonar el orar, abandonar la oración. Ahora, aquí hay dos presuposiciones detrás de estas excusas que debemos mostrar, que hay que verlo con calma. Cuando uno se deja llevar por las emociones para no orar, estamos presuponiendo algo. Primero, estamos comunicando que creemos que ir al Señor en oración y quizás el ser aceptado por el Señor en la oración está ligado a cómo nosotros nos sentimos. Como si el Señor se impresiona con nosotros cuando nosotros nos sentimos gozosos o felices. No, eso no es así. Dios no se impresiona más con nosotros porque nos sentimos gozosos o felices. Nosotros nos acercamos al Señor en confianza, no por cómo nos sentimos. Nos acercamos en confianza porque creemos que Cristo murió en nuestro lugar. Podemos acercarnos al Señor porque confiamos que vamos a Él a través de la sangre de su Hijo, quien murió por nuestros pecados. Cristo fue quien nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. A través de su trabajo, a través de su muerte en la cruz por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, podemos nosotros acercarnos al Padre en confianza. Entonces, cuando nosotros no nos acercamos al Padre, porque simplemente no nos sentimos gozosos o no nos sentimos como que se nos nace en esos momentos, no estamos comunicando que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz no fue suficiente. Claro, cuando nos sentimos así secos espiritualmente, hay que luchar por enfocarnos y quizás pedir al Señor que nos ayude a enfocarnos para así comenzar a orar como tal. Es difícil, no estoy diciendo que no lo es, pero el no orar simplemente porque no nos nace, eso es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros podemos acercarnos al Señor siempre, a pesar de cómo nos sentimos, porque Cristo abrió el camino para nosotros. Él nos reconcilió al Padre. Siempre somos bienvenidos ante su presencia por medio de su Hijo. Esto nos lleva a la segunda presuposición que hay aquí, que Carson menciona. El segundo es este. Cuando nosotros actuamos así, estamos diciendo con nuestras acciones que nuestra obligación para orar es menos si simplemente no nos sentimos con ganas de orar. En estos momentos, en otras palabras, estamos dejando a nuestras emociones y nuestra actitud y como nosotros nos sentimos determinar qué es lo que debemos hacer. Estamos dejando que nuestras emociones dictan cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades como cristianos. Y cuando actuamos así, cuando nosotros pensamos que nosotros mismos determinamos cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que debemos hacer y no hacer, estamos siendo bien egoístas en ese momento. Y no solamente eso, para decirlo como lo dice Carson, en ese momento estamos actuando como si nosotros somos Dios, como si nosotros nos mandamos y nosotros dictamos qué es lo que debemos y no debemos hacer. Estamos actuando como si el Señor no nos dice en su palabra que debemos ser fieles en la oración, como vemos en Romanos 12, versículo 2. En Lucas, capítulo 18, Jesús comparte una parábola que enseña que la perseverancia en la oración en algún momento dado lleva a resultados. De hecho, en Lucas capítulo 18, versículo 1, él escribe, Lucas, que el Señor mismo dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Y vemos enseñanzas similares en Lucas capítulo 11, del 5 al 6 y del 9 al 10. Ahora, nosotros no cambiamos la mente del Señor cuando oramos, ni estamos obligándole, ni haciéndole sentir vergüenza para así contestar nuestras oraciones. No. La enseñanza de esas parábolas, te animo a que vayas y lo lees. La enseñanza es que si una persona a través de su persistencia puede hacer que su vecino que está molesto le dé lo que quería, o que un juez que era corrupto le dé lo que quería, si personas pecaminosas puede darle a uno lo que uno quiere porque uno es persistente, cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama nos contestará nuestras oraciones si somos persistentes. Y claro, esto no quiere decir que el Señor siempre va a contestar nuestras oraciones como queremos. Sabemos que Él es soberano, que su tiempo es perfecto. Pero sí estoy de acuerdo con Carson en que el punto de Jesús ahí en Lucas no es si Dios contesta o no contesta las oraciones. El punto es si nosotros somos capaces y dispuestos a perseverar en la oración como Él nos llama a hacerlo. En Lucas 18, versículo 8, leemos lo siguiente. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará hombres y mujeres cristianas que se pusieron así las pilas como para perseverar en la oración como el Señor los manda a hacer. O va a haber personas que simplemente se quitaron porque no tenían ganas, porque no le nacieron. Entonces, para citar a Carson, recurrir a la excusa de que nos sentimos demasiado secos espiritualmente es admitir que no ejercemos la clase de fe que persevera. De igual forma que entendemos que somos llamados a confiar en el Señor y obedecerle al Señor en otras áreas de nuestras vidas, sin importar cómo nos sentimos, también somos llamados a confiar en el Señor y obedecer al Señor aun cuando nos llama Él a orar. Entonces, ¿cuál es la última excusa por la cual a veces no oramos que vamos a ver esta semana? Por último, vemos lo siguiente. No oramos porque no sentimos la necesidad de orar. No oramos porque no sentimos una necesidad de orar. Ahora, este es más difícil porque muy pocas personas van a decir abiertamente o van a pensar aún, ¿verdad? Intencionalmente que yo soy muy importante para orar o yo soy autosuficiente como para no orar o yo soy muy independiente para no orar, ¿verdad? Nosotros no pensamos así, pero lo que sucede es esto. Aunque pensamos y creemos que la oración es necesaria e importante en lo abstracto, en realidad tratamos la oración como algo que es importante en la vida de los demás. Creemos que las personas que son débiles, o las personas necesitadas, o las personas que no son competentes, ¿verdad? Que siempre están metiendo la pata y no saben lo que están haciendo, esas personas necesitan oración. Y nos proponemos a orar por ellos y entendemos que la oración nos puede ayudar a ellos, pero no vemos cómo la oración es importante para nuestras vidas, especialmente si llevamos tiempo sin orar y sentimos que todo anda bien. En esos momentos, nosotros aún más podemos sentir que realmente no nos hace falta orar. Y en pensar así, en actuar así, lo que estamos comunicando es que no necesitamos ir al Señor, que no necesitamos orarle a Él. Pero sabemos de Isaías capítulo 62, versículo 2, que el Señor se acerca a los que son humildes y contritos en el espíritu. Entonces, si nosotros estamos viviendo y actuando como que no necesitamos al Señor, como si no hay que irle a donde Él, irnos a donde Él, como si no tenemos que depender de Él, entonces, ¿qué sería lo bueno para Dios hacer para nosotros? ¿Qué sería lo más amoroso para el Señor hacer para nosotros sus hijos? Pues mira, lo más amoroso es que humillarnos. Porque el Señor nos ama. Si persistimos en ese pensamiento, no nos debemos sorprender si llega el momento en que el Señor nos humille y nos acuerde de nuestra necesidad de Él, de nuestra necesidad de su gracia.
y de su Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. En Josué capítulo 9 vemos como Israel se dejó engañar por los Gabaonitas. Ellos engañaron a Israel y le hicieron pensar que ellos venían desde lejos para así tratar de establecer un pacto con él o con ellos. Se habían enterado y habían escuchado de cómo Israel entraron a la tierra prometida, estaban conquistando a todos que vivían ahí. Entonces ellos no querían que lo mataran a ellos. Entonces cambiaron sus vestimentas y fueron a donde ellos para engañarle, para decirle, mira, haz un pacto con nosotros, no queremos problemas, simplemente somos peregrinos pasando aquí y queremos quedarnos un tiempo aquí. ¿Y cómo respondió Israel en ese momento? Pues vemos ahí en el capítulo 9 de Josué que ellos no fueron a donde el Señor. Aún sabiendo que el Señor los mandó a vencer a todos sus enemigos que moraban en esa tierra, ellos no fueron a donde el Señor, no fueron a donde Dios en la oración para pedirle sabiduría, para preguntarle si deberían ellos entrar en este pacto con este pueblo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque ellos dejaron que sus victorias espirituales, sus victorias contra los otros enemigos, que era simplemente por la gracia de Dios, le llegó a la cabeza, como quien dice. Se sentían autosuficientes, entonces en vez de llevar esa decisión a Dios, ellos mismos tomaron la decisión de sí entrar en un pacto con los Gabaonitas. Y eso llevó a muchos problemas, porque ahora en la tierra prometida, en vez de simplemente ser el pueblo de Dios, habían gente que eran idólatras. Habían personas que a través de los años iban a influir a Israel y llevar a Israel a mucho pecado, iban a causar muchos problemas. Pues hermanos, nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces cuando hay cosas bien importantes, no paramos para orar y buscar dirección. A veces nos dejamos llevar por lo bien que salieron otras cosas en el pasado y esas victorias espirituales nos llevan ahora en el momento a ser autosuficientes. Entonces quizás no decimos en voz alta que no necesitamos al Señor, que no necesitamos orar, pero en la forma de vivir, en nuestra forma de actuar, sí comunicamos esto. Entonces, quiero parar aquí y darle tiempo para orar. Quiero animarle a que vaya donde el Señor y le pida a Dios que examine su corazón y que te dé entendimiento. Pídale al Señor que si estás usando estas excusas en tu propia vida. Dices o sientes que estás muy ocupado como para orar. Dejas que tus emociones o sentimientos no te dejen orar. Te dejas influir demasiado por ellos y abandonas la oración. O a través de tu forma de vivir actúas como si simplemente no necesitas orar. Pídele al Señor en oración que te muestre. Y cuando el Señor te muestre, arrepiéntete y corra donde Él confiando que Él es justo y listo siempre para perdonarte. Si estás viendo esto y no eres un cristiano, pues te quiero comunicar. Quizás oras, ¿verdad? Quizás paras y oras a Dios. Pero si tu fe no está en Cristo, sigue separado del Señor. Solamente hay un camino para la salvación. Solamente hay un camino que nos puede llevar a Dios y es Cristo. Tienes que creer el Evangelio. Tienes que creer que Él vivió una vida perfecta sin pecado. Que Él murió en la cruz por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y que al tercer día se levantó de la tumba. Si crees esa oración, puedes ser salvo. Entonces mi oración es que cuando dejes este video, que tu primera oración sea una oración para clamar al Señor para que te salve. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay esperanza. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por este estudio. Señor, si estas excusas que vimos aquí, Señor, si son evidentes en la vida de algunos viendo esto, te pido, Señor, que les acuerde primero de su necesidad de arrepentirse, pero segundo, Señor, de tu evangelio, que en Cristo ya son perdonados. Señor, puede ser que esta lección nos acordó a alguno de nosotros, Señor, de otras excusas que utilizamos para no orar. De igual forma, pedimos que nos acuerde de tu evangelio. Gracias, Señor, porque nos amas lo suficiente como para no dejarnos donde nos encontraste, pero nos amas lo suficiente para seguir obrando en nosotros,
para seguir haciéndonos más como Jesús, para ayudarnos a crecer y a madurar. Gracias, Señor, porque tu disciplina es una muestra de tu amor para nosotros. Entonces, ayúdanos, Espíritu Santo, a humillarnos ante ti y a aprender de ti.